Hola mis queridos hermanos, hoy hablaremos sobre las plantas pegahuesos. Bueno, mayoría de ustedes han escuchado algunas de las plantas que se les atribuyen propiedades, probablemente no saben si se toma o si se unta o cómo se aplica. Bueno, hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver cuáles son las condiciones para que el hueso pegue. Esto va a depender bastante del tipo de la fractura que se produce. Por ejemplo, distinguimos dos grandes tipos de fracturas: fracturas desplazadas y fracturas no desplazadas. Quiere decir, fractura desplazada es simplemente algo que se rompe pero se queda en su lugar, queda una fisura que separa el hueso de las dos partes del hueso, pero quedan en el mismo lugar. Y fracturas desplazadas, hagan de cuenta que tienen un hueso aquí, se rompe y el hueso se desplaza, se pone en algún lugar indebido, puede provocar, por ejemplo, rotura de tejidos, sangrados, puede salir de la piel en el organismo, y entonces este tipo de fracturas son generalmente más difíciles. Pero no son las más difíciles, porque las realmente difíciles son las fracturas torcidas. Quiere decir, por ejemplo, cuando la gente va a esquiar. Por primera vez se compra un boleto y va a viajar a un lugar lejano en las montañas y no sabe esquiar, se pone los zapatos especiales y pone los palos y los esquís y lo empujan desde el monte, y entonces cuando el cuerpo empieza a torcerse, ¿verdad? Si tenemos el hueso así, entonces lo que sucede eso, se hace como si fuera una rosca, el hueso se tuerce y la rotura está, digamos, no está desplazada, pero está torcida, se deforma prácticamente el hueso. Y este tipo de roturas son generalmente muy difíciles, o las roturas o fracturas que producen astillamientos o que pueden ser, digamos, en algún lugar inaccesible, donde no se puede aplicar la férula o donde no se puede fijar el hueso en una posición para que sane. Por ejemplo, las fracturas de cadera, de pelvis, esos son generalmente muy difíciles. O por ejemplo, fracturas producidas por los propios médicos. Por ejemplo, cuando alguien tiene un infarto y entonces tratan de hacer maniobras de resucitación y generalmente pueden romper, por ejemplo, parte de las costillas. Entonces, como saben, cuando alguien tiene una fractura de una costilla, no se puede poner una férula, no se puede fijar, porque la respiración depende, digamos, de la posición de las costillas. Cuando aspiramos, las costillas se expanden y luego regresan. Entonces, este tipo de fracturas son normalmente muy dolorosas y difíciles de sanar, porque no podemos dejar de respirar para que se sane el hueso, y entonces los constantes movimientos del pulmón van desacomodando las costillas, produciendo dificultades para respirar y también falta de capacidad de soldadura. Quiere decir, no se junta el hueso, no se sana. Para sanar una fractura de un hueso debe de pasar por tres fases. La primera fase es una fase reactiva, quiere decir, se produce una gran inflamación en el lugar y dolor también, dependiendo del tipo de fractura que se produce. Por ejemplo, la fractura puede alcanzar nervios o puede no alcanzarlos, puede penetrar el músculo, así como dijimos, puede haber diferentes tipos de fracturas. En la primera fase, la reactiva, se produce una importante inflamación, se pueden producir granulaciones, también se pueden producir hematomas, quiere decir que se pone morado el lugar de la fractura dependiendo de dónde es. Puede ser una fractura de cráneo, puede ser una fractura de la nariz, o puede ser fractura en la parte de la cara. Pueden ser diferentes tipos de fracturas. Entonces, la segunda fase, después de que se hace una hinchazón y un dolor insoportable,
y también se producen hematomas, se produce la fase de la reparación. Quiere decir que los huesos, entre los huesos empieza a crecer una especie de cartílago, una especie de callo de cartílago, y esa es solamente la segunda fase, porque debe de llegar una tercera fase y que se llama la fase de remodelación, cuando el hueso empieza a recubrir las partes entre hueso y hueso y empieza a soldar. Y eso es lo que queremos lograr en una sanación correcta del hueso, porque en esta fase no solamente se unen los dos fragmentos del hueso, sino también el hueso, si estaba descolocado, se tiende a enderezar, se tiende a poner en su posición correcta. Ahora, en la recuperación pueden influir varios factores. Por ejemplo, gente que tiene diabetes, colesterol o alguna dificultad de circulación, por ejemplo, una mala circulación periférica de la sangre, entonces pueden tener mayores problemas para lograr la sanación y pueden tener lo que llamamos el retardo en la sanación del hueso. Y este retardo puede ir de un periodo relativamente corto, que puede ser, por ejemplo, una sanación normal debe durar unas 6 a 8 semanas, pero puede prolongarse hasta 90 días o puede prolongarse incluso por varios meses, por ejemplo 5, 6, 7, 8 meses sin que el hueso sane. Y entonces cuando esto sucede, o antes de que esto suceda, es importante pensar en las plantas que podemos utilizar para acelerar el proceso de sanación del hueso, de reconstrucción del hueso, y para esto utilizamos ciertas plantas, y de esto vamos a hablar hoy. Es un tema muy importante, no solamente para quienes tienen, por ejemplo, como actividad principal el deporte, y entonces, bueno, sí, es lógico que tarde o temprano van a tener alguna rotura en sus huesos, pero también, por ejemplo, personas que tienen, por ejemplo, osteoporosis o osteomielitis, osteonecrosis. Osteonecrosis es una especie de degeneración de hueso cuando se produce una ruptura y entonces el hueso no suelda correctamente y empieza a morirse por partes. Y entonces ahí debemos de pensar en algunas plantas que pueden coadyuvar a los esfuerzos de un médico, porque un médico finalmente le va a poner un desinflamante, va a ponerle una férula o un enyesado, ¿verdad?, para que se inmovilicen los huesos, para que no se sigan moviendo. Pero como dijimos, en algunas partes simplemente no es posible. En alguna parte del cuerpo no es posible, por ejemplo, con la cadera, ni modo que se quedaran durante 3 meses acostados en la cama, o en las costillas, ni modo que dejaran de respirar. Y entonces ahí pueden entrar las plantas como un coadyuvante muy importante y pueden ayudarle a la gente a acelerar esta sanación y hacerla realmente exitosa. La planta más conocida es la consuelda, Symphytum officinalis. Es una planta realmente bastante poderosa, pero muy pocas personas saben que esta planta no debe ser ingerida, quiere decir, ni en forma de infusión de ninguna otra forma interna, porque se han hecho estudios científicos que comprueban que el consumo interno de infusión de esta planta puede producir cáncer en hígado. Y no queremos salvar una pierna, por ejemplo, una rotura de una pierna, y producirnos un cáncer de hígado. Sería algo contraproducente y no lógico, ¿verdad? Y entonces, conocimiento importante: Symphytum o consuelda, muy buen remedio, excelente, pero siempre y cuando se aplica de forma externa. Por ejemplo, preparamos el té, lo dejamos enfriar, luego mojamos un trapo en este té y envolvemos, hacemos una especie de vendaje sobre el lugar que está afectado para acelerar la soldadura del hueso, para acelerar que los huesos empiezan a juntarse. Otra planta que podemos utilizar y que está al alcance de cualquiera lo tiene en su casa, es el polvo de cúrcuma.
Cúrcuma longa es un rizoma, una raíz que se utiliza generalmente en la cocina. Y entonces se prepara una especie de masita, ponen polvo de cúrcuma y lo revuelven con un poquito de agua y esta pasta lo aplican localmente y la dejan ahí. La cúrcuma no solamente desinflama rápidamente, sino también promueve rápidamente la sanación y la soldadura del hueso. También podemos utilizar romero, hacer un té de romero y hacer lo mismo, mojar una tela y mezclarlo, por ejemplo, con la cúrcuma y podemos aplicar ambos remedios en la parte donde está roto. Si la rotura del hueso produce alguna cortadura o en los músculos o incluso una cortadura expuesta, que es decir, cuando el hueso sale o el fragmento del hueso sale de la piel, entonces podemos utilizar externamente también hipérico o Hipericum perforatum. Es una planta del cual preparamos un té y sirve de un poderoso cicatrizante. Ahora vamos a hablar sobre los retrasos en la soldadura del hueso, porque el retraso puede producir muchas consecuencias en el cuerpo. No solamente es el hecho de que el hueso no se suelda, sino también se producen infecciones secundarias, quiere decir el sistema inmunológico del cuerpo empieza a reaccionar a la rotura y también se activa demasiado el sistema de los glóbulos blancos en el cuerpo y esto va a descuadrar prácticamente toda la composición de la sangre. Y para el retraso de la cicatrización utilizamos 3 plantas. Rosmarinus, quiere decir el romero, Symphytum, quiere decir la consuelda, y estas 2 plantas la podemos aplicar externamente solamente, o en caso de Rosmarinus o el romero lo podemos aplicar tomado en forma de té. Y una planta importante que es traída desde el Viejo Oriente se llama Centella asiática. De esta se puede preparar un té y se toma internamente también, y estos ayudan a disminuir el retraso en la cicatrización o en la soldadura del hueso. Ahora, de las otras plantas que podemos conseguir fácilmente, cualquier hierbería lo pueden conseguir, es el Equisetum arvense o Equisetus hiemale, también se le llama cola de caballo. Esta ayuda a la consolidación ósea, quiere decir, ayudan en la tercera fase para que el hueso realmente se reconstituye y que haga un rellenito para que dé una apariencia, digamos, de un hueso completo. Y para eso es excelente la cola de caballo. Se toma en cantidad de 1, 2 o 3 tazas diarias, dependiendo del peso de la persona. Por ejemplo, si tenemos un gordito que pesa 120 o 150 kilos, o una gordita que pesa 160 o 130 o 110, incluso 90, la cantidad, o incluso 90, la cantidad de cola de caballo puede ser un poquito mayor, puede ser, por ejemplo, 3 tazas al día durante 4 semanas. Pero si se trata de un niño o una persona de baja estatura, bajo peso, entonces la dosis debe de disminuir, debe ser 1 o máximo 2 tazas diarias para lograr la mejoría o la aceleración del proceso de la consolidación ósea. No son todas las plantas, hay muchas más plantas. Por ejemplo, la ruda sirve bastante bien en la segunda fase, cuando el hueso ya empezó a soldar pero todavía no está sólido. Entonces podemos utilizar la Ruta graveolens. Esta se puede utilizar externamente también en una especie de vendaje. Preparamos un té de la ruda, luego dejamos enfriar, mojamos un trapo, lo exprimimos y envolvemos el lugar donde había la rotura para que se solidifique más rápido y para que se consolide en un hueso continuo y duro. También se pueden utilizar las hojas de la bardana para el mismo fin. Se preparan las hojas
se machacan con algún objeto, por ejemplo un pedazo de madera, lo machacamos un poquito para que salga el juguito, y las hojas machacadas ponemos en el lugar de la rotura y los envolvemos. Bueno, hay muchísimas plantas, muchas más plantas que se pueden utilizar para soldar los huesos. Por ejemplo, Euphorbia tancahuete, que se llama popularmente, le dicen tancahuex, o también lo llaman palo mulato a veces. Y el látex es como una lechita que sale del árbol, y esta se pone varias veces al día sobre la parte del hueso quebrado y acelera rapidísimo, muchísimo, muy rápido la cicatrización y la consolidación del hueso. También la cactácea, que se llama Opuncia intricata, también le dicen cardenche o le dicen choya. Bueno, esta cactácea se parte a la mitad, el tronquito se parte a la mitad, se quitan las espinas y con la parte mojadita se ponen emplastos. Se pone sobre la parte donde la persona sufrió la rotura del hueso, y ayuda rapidísimo, rapidísimo, en cuestión de, por decir, la mitad del tiempo de lo que tardaría normalmente en la formación de nuevo hueso. Eso se realiza con esta cactácea. Bueno, no vamos a mencionar muchos remedios de China y de India y de África, porque igual me preguntarían todo el tiempo, ¿y este dónde lo consigo? ¿Y este dónde lo compro? Bueno, nos quedamos esta vez con los remedios básicos, de los que pueden conseguir más fácilmente. También podía mencionar, por ejemplo, la árnica montana. Esa no debe ser tomada porque la árnica también puede tener algunas influencias cancerígenas. Por eso se recomienda la árnica usarla solamente en uso externo, y puede hacer incluso como una mezcla de varias plantas, ¿verdad? Por ejemplo, puede hacer una tintura madre, que es decir, pone un poquito de vodka, pone algunas hojitas de llantén, unas hojas de bardana, unas hojas de consuelda, unos tronquitos de cola de caballo y unas cuantas hojitas de árnica montana. Lo deja madurar una semana y luego de ahí extrae un poquito de esa tintura madre, por decir, por una cajita de crema, cualquier crema que puedan utilizar. La más barata normalmente es la mejor, y añaden unas 20 gotas de esta tintura en la crema, lo revuelven y con esta crema lo aplican en los lugares donde desean que se suelde el hueso. Bien, mis queridos y queridas herbonautas, por hoy será todo. Les mando un abrazo grande, un abrazo energético, y también les mando muchísimos saludos. Estén bien, y los que tienen huesos rotos, o si saben a alguien que tenga huesos rotos, ya tienen un buen repertorio para aplicar, ya sea en sí mismo o ya sea en sus amigos o amigas o familiares, y les pueden ayudar en esta difícil tarea de soldar los huesos. Les mando saludos y un abrazo. Chao, estén bien.